Sí. Estamos ahora sí con el enlace con el mayor Ronnie Kaplan. Bienvenido, mayor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto, ¿cómo están? Mayor Kaplan, buenos días, un gusto en saludarlo. Iniciamos ahí expresando nuestra solidaridad a usted, al pueblo de Israel, por ese ataque terrorista despiadado del pasado 7 de octubre. Gracias. Bien, cuéntenos, a 20 días de esos ataques terroristas, ¿cómo está la situación en este momento? Usted ha recorrido los lugares, los kibbutz, usted ha visto con sus propios ojos esos actos terroristas. Cuéntanos la situación actual, por favor. Les comento, miren, en este momento nosotros seguimos alcanzando posiciones en la franja de Gaza, tanto por aire como por mar, y estamos trabajando también ya en una incursión terrestre, pero muy acotada, de los dos lados de la valla, con la intención de recabar información respecto a nuestros secuestrados por un lado, y también allanar el terreno para una inminente incursión terrestre de una forma mucho más profunda. Nuestro objetivo aquí, desde que Hamás declaró la guerra el 7 del 10, es desmantelar la infraestructura militar, por un lado, y gubernamental, por otro, del Hamás aquí en la franja de Gaza, ya que estamos en una concepción completamente distinta. Antes del 7 del 10, creo que son dos países distintos. El día después del 7 del 10 nosotros entendemos que no podemos vivir más con terroristas en nuestros límites, en nuestras fronteras, y esa es la situación en este momento. Mayor, uno de los principales retos es recuperar a los rehenes y tengo entendido que estos se encuentran en una zona subterránea, de corredores subterráneos que ellos crearon. ¿Es muy complicada esta incursión a esa área? Sí, realmente hemos hecho un cuarto de comando y control para concentrar y para gerenciar toda la información respecto a los rehenes, la que está disponible y la que se va recabando. Como tú decías, es uno de los principales retos por un lado, pero también prioridades a nivel nacional, es que estos 224 rehenes vuelvan junto con sus familias lo más pronto posible. Y en realidad no puedo comentar muchos más detalles, dado que en este caso la seguridad física de ellos es más importante que la libertad de información. En las noticias internacionales se resalta que han detenido la invasión terrestre a petición de los Estados Unidos y que ahorita hay una fuerza de por lo menos 360,000 reservistas en el área que se denomina Pequeña Gaza. ¿Podría, por favor, ampliar qué es lo que están esperando y cuáles son las condiciones que les pidió los Estados Unidos antes de realizar esta incursión? Sí, mira, la verdad que los Estados Unidos son nuestro principal partner estratégico, un pacto que está basado en valores comunes, en intereses comunes, pero también en boots on the ground, o sea, que están aquí en el terreno y están realmente trabajando de forma activa. Han traído sus portaaviones y han traído también aviones de cargas para llenar los arsenales israelíes. Pero esta guerra es en nuestros bordes y nosotros tenemos, o sea, es frente a nuestra población. Es una guerra de Israel principalmente y tenemos que generar las garantías necesarias a nivel de seguridad para que lo que sucedió el día 7 de octubre, esa masacre, no pase nunca más. Con respecto a la entrada por tierra, ustedes saben que Israel es un Estado de Derecho, un país democrático donde las decisiones son tomadas por el gobierno y son ejecutadas, en este caso de seguridad, por el ejército. Mientras esperamos entonces la autorización del gobierno para el ingreso por tierra, que en este momento aún no está, lo que estamos haciendo es, uno, mejorando nuestro entrenamiento, nuestros equipos, nuestras órdenes o autorizaciones de los planes operativos, al tiempo que estamos solicitando una vez tras otra a los civiles del norte de la Franja de Gaza que se evacúen de la zona de Gaza City, esa ciudad del terror que es la capital del Hamás, porque no tenemos ningún tipo de intención de herir a civiles inocentes en la Franja de Gaza, y lamentablemente el portavoz del Hamás está diciendo que no,
que mejor no se evacúen, que ahí están allí para resistir y para defender a la población islámica, utilizándolos de esta manera como escudos humanos. Así que en este contexto estamos, si bien nosotros como ejército estamos prontos para ingresar ahora, si es necesario, en 5 o 10 minutos, prontos para intensificar la ofensiva, esperando la directiva política. Mayor, hay algo que se pierde muchas veces en lo diario, y es destacar la participación de Irán en apoyo a los terroristas, incluso no solo los de Hamas, sino los de Hezbollah, y cómo Irán aparece con sus tentáculos por todos lados. ¿Qué podemos conocer más respecto al involucramiento de Irán en estos ataques terroristas? Efectivamente, como bien comentaste tú, muchos están hablando de Hamas, muchos están hablando de Israel, pero no se está hablando lo suficiente sobre Irán. Irán apoyó de forma directa a Hamas para salir a esta guerra mediante entrenamiento, mediante suministro de armas, mediante plata, mediante un know-how tecnológico. Incluso ahora mismo el apoyo iraní a Hamas continúa. Hemos visto estos días hemos sido testigos de ayuda, asistencia en términos de inteligencia, incitación contra Israel en redes sociales por parte de Irán y también contra judíos, e incitación en todo el mundo contra el Estado de Israel, orquestada por el mismo Irán. El Medio Oriente, los agentes iraníes operan desde Irak, desde Yemen, desde Líbano, desde la Franja de Gaza. Todas las instrucciones las reciben de Irán, y quien desestabiliza el Medio Oriente, en este caso cooperando junto con el Hamas, no va a poder esconderse tampoco en este contexto, esperando obviamente que Irán tiene la esperanza de que Hezbollah ingrese en este conflicto, mientras que nosotros le damos un mensaje claro a la población del Líbano y al gobierno del Líbano, que si quieren el futuro de su país y si quieren no poner en riesgo su ciudadanía, no ingresen en esta guerra para ayudar al Hamas, porque en ese caso Líbano va a ser un país que va a sufrir mucho por esto. No tenemos intención en escalar la violencia frente a el Hezbollah que está allí en el Líbano, y el Líbano como país soberano debe ser responsable, sino que nuestra intención es quedarnos focalizados en la Franja de Gaza, mientras que Irán está buscando arrastrarnos a una guerra regional con todos los enemigos de Israel en el Medio Oriente. Mayor, algo que en Occidente creo yo muchas personas pierden de perspectiva, sobre todo por la campaña de desinformación en contra de Israel que se está dando, es que ustedes tienen el ejército, pues lo que se considera el cuarto ejército más grande del mundo y más poderoso del mundo. Y ustedes están actuando dentro de todo el marco de causar el menor daño posible a los civiles, luego de la terrible situación que se dio el 7 de octubre. Ustedes lo están llamando otro holocausto realmente, lo que ha sucedido ese día. Háblales un poco también a nuestra audiencia, porque desgraciadamente la desinformación también llega a países como Guatemala. Sí, mira, Israel y las fuerzas de defensa de Israel estamos plenamente comprometidos con el derecho internacional y nos guiamos por este mismo derecho a las operaciones militares. Nuestros ataques están dirigidos contra objetivos militares y contra cabecillas terroristas, y realizamos enormes esfuerzos a fin de minimizar el daño a civiles y a bienes civiles. Jamás la organización que incineró, que asesinó, que decapitó, que desgolló, que masacró, como lo hizo el 7 del 10, para ellos lo mínimo es mentir, y hay que poner un gran signo de interrogación a las informaciones que salen de las instituciones internacionales de la Franja de Gaza, porque la reciben del mismo Hamas. El Hamas comete un doble crimen de guerra: ataca indiscriminadamente a los civiles israelíes, mientras utiliza a los civiles en la Franja de Gaza como escudos humanos. Un triple, diría yo también, porque tomar rehenes en este tipo de invasiones como las que hizo es un crimen según el derecho internacional humanitario equivalente al genocidio. Lo que sucede entonces pues es que Israel intencionalmente defiende a sus civiles y ataca a terroristas, mientras que el Hamas intencionalmente ataca a civiles israelíes y se defiende detrás de civiles en la Franja de Gaza.
Mayor, y hablando de esos civiles y retomando lo que usted ha dicho, que les han pedido a los que habitan en esta ciudad que se refugien, ¿están teniendo ayuda de los países aledaños para recibir refugiados o siguen las fronteras cerradas? Porque hasta hace poco entiendo que Egipto no estaba dejando entrar refugiados de Gaza. Jordania tampoco, entiendo. Así es, todavía no están dejando ingresar a refugiados de Gaza, que son países árabes también. Ajá. Obviamente que esa es la situación en este momento. Nosotros hemos pedido que se evacúen de la zona del norte, lo hicimos por intermedio de panfletos, por intermedio de que fueron lanzados del aire, cientos de miles, llamados telefónicos, avisos en las redes sociales, avisos en la radio también. Pero lamentablemente el portavoz del Ministerio de Interior del Hamás les solicita a ellos que se queden en sus casas y que hagan caso omiso a lo que pide Israel para defender a la nación islámica, como lo define el Hamás. Más allá de eso, a pesar de esa casi amenaza del Hamás, unas 700.000 personas ya se han mudado hacia el sur, lo que nos da satisfacción, porque esas personas van a estar a salvo en el sur. Esa va a ser una zona de combate, pero tenemos otras 350.000 personas que siguen allí en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza hay 700.000 desplazados, en Israel hay unos 250.000 desplazados en este momento, y esa es la coyuntura. Mayor, hay un elemento, y yo sé que nos vamos a adentrar un poco a los aspectos históricos y políticos de esta situación que se vive. Ayer lo destacábamos acá en el programa Pulso Republicano, y es que al final todo se reduce y Carmina en particular lo desarrolló, a un sentimiento creciente antisemita que se esparce como una mala hierba. Incluso acá en Guatemala lamentablemente lo estamos identificando. ¿Cómo leen ustedes ahora ante esta situación? Y si bien es cierto, hay muchos países y muchos pueblos como el guatemalteco en su mayoría apoyándolos, estamos viendo otro tipo de situaciones mucho más complejas. Sí, la verdad es que hay un desconocimiento profundo de lo que pasa aquí en Israel, a pesar de los esfuerzos que realmente hacemos, porque estamos en eso todo el tiempo. Surge una desinformación, o más bien quizás no están claros los orígenes del conflicto y contra qué estamos luchando. Es importante tener en cuenta que nosotros no estamos luchando en este momento contra el pueblo palestino, no con ellos de nuestro conflicto. Nuestro conflicto es con el terror palestino. Entonces hay mucha desinformación por parte del Hamás. Por ejemplo, el otro día dicen que Israel atacó hospital. O que es una total mentira, ¿verdad? O sea, Israel no atacó un hospital. A las 3 horas salió toda la investigación. El Hamás al minuto ya estaba diciendo que fue Israel. Esas 3 horas, por ejemplo, tuvimos una enorme ola de antisemitismo a nivel mundial. Es como que, y lo de Hamás es una mentira. El otro día se demostró fehacientemente de que no fue así. Y a veces el periodismo, la gente que informa, obviamente no en el caso de ustedes, por el frenesí ese de tener un clic más en el Twitter, hay una tendencia también, en nombre de la identificación con el débil, de aceptar cada informe palestino, especialmente de Hamás, como si fueran realmente palabras sagradas, ¿no? Y esto indica, en mi humilde opinión, una pérdida de brújula moral, una suerte de cobardía intelectual, y en algunos casos también un odio hacia Israel, en este tipo de casos, ¿no? Es como que está ahí, pero claro, es importante tener en cuenta que nuestro conflicto no es con los civiles. Estamos haciendo todo para disminuir el daño. El Hamás es verdad que saca números para afuera, pero son números que hay que poner un enorme signo de interrogación, porque no es claro qué es lo que pasa allí con la información, mientras que nuestro objetivo, vuelvo a repetir, es que lo que sucedió el día 7 de octubre no suceda nunca más. Y para hacerlo tenemos que desmantelar la infraestructura gubernamental y la infraestructura militar de Hamás en la Franja de Gaza. Mayor, te
teniendo en cuenta la prioridad que tienen ustedes de rescatar a los rehenes, la comunidad internacional los está apoyando en las negociaciones. Sabemos que han creo que liberado 4 nada más hasta el momento. ¿Usted cree que esta es una vía o definitivamente, porque la otra opción es ir a rescatarlos donde ellos se encuentren? ¿Cómo ve ambas alternativas? Nosotros estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para que los rehenes vuelvan a su familia. El esfuerzo por liberarlos es una prioridad nacional. Con respecto a los pormenores de las relaciones, de las negociaciones con otros países, es algo que no nos compete a nosotros como ejército, sino más bien allí a la parte del Ministerio de Exteriores. Quizás lo puedan hablar eso con la Embajada de Israel allí local. Desde el lado militar, somos parte de un Centro Nacional de Inteligencia de varias fuerzas aquí en Israel para concentrar y gestionar toda la información posible respecto al paradero de los secuestrados que fueron secuestrados fueron tomados cautivos por Hamás, que son responsables por ellos frente a la comunidad internacional, y ni que hablar que tomar rehenes, como decía, a mujeres, a niños, ancianos, es una barbaridad y es un crimen internacional, crimen según el derecho internacional en conflictos armados, equivalente al genocidio. Hablando de las tropas que están pendientes de recibir la orden de hacer la invasión por tierra, es una fuerza, la verdad es que bastante grande, sobre todo para la forma en la que se llevan ahora a cabo las guerras. ¿Cómo mantienen la moral de los reservistas, de esas 360,000 personas que están ahí? Y ¿cuál cree usted que sea la mejor forma en la que están pasando su tiempo? Mirá, ellos están entrenando, están mejorando equipos, todos, ¿verdad? Yo soy uno de 360,000 reservistas. Nos estamos preparando para la siguiente fase, para intensificar la ofensiva durante una incursión por tierra. La verdad es que también nos será muy importante la evacuación del norte de la Franja de Gaza, porque, repito, nuestro objetivo no son los civiles, y le hemos dicho que esta es una zona de combate donde su vida está en peligro, se quedan allí. Yo te diría que es tiempo solamente ganado, tiempo que tenemos que seguimos entrenando, autorizando también planes operativos, y básicamente el tema de la moral como tal es algo que no tenemos otra. O sea, no se puede, esto es nuestro país, el país que anhelamos durante 2000 años, que regresamos a la tierra de la cual se habían exiliado nuestros antepasados, que establecimos un Estado moderno que transformó el desierto en campos florecientes y se transformó en un pionero en ciencia, en tecnología, en innovación, como ustedes bien conocen en Guatemala. Ahora, nosotros tenemos que cuidarnos. Vinimos acá para restaurar la seguridad y la percepción de seguridad, tanto de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, de la ciudadanía israelí en general. Y además también somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente. Este tipo de terror, todo Occidente está mirando cómo vamos a luchar con este tipo de terror. Todo el que ama la vida y que está en el mundo libre está mirando cómo se va a luchar con este tipo de terror, porque ninguno está exento de que estos terroristas que buscan crear un califato sobre las ruinas de los escombros del Estado de Israel moderno se activen también en otras partes del mundo, con células que en este momento están dormidas, pero lo vivimos en la época del ISIS en Europa, sin lugar a dudas, y se puede volver a vivir también en un futuro, Dios no quiera. Mayor, agradeciéndole mucho el tiempo que nos ha dedicado aquí a los guatemaltecos, a República Infinita, Pulso Republicano. Bueno, no sé, ¿tendrá usted algún último mensaje, algún requerimiento? ¿Cómo podemos apoyar más? Recordándole que estamos totalmente solidarios con el pueblo israelí y con ustedes. Primero que nada, muchas gracias por estar del lado de los que aman la vida y las libertades y los valores, ¿verdad? Simplemente decir que nosotros estamos luchando contra un grupo terrorista, un terrorismo que está basado en una aberración teológica. Obviamente que no todo el Islam tiene que ver con esto, pero hay una parte del Islam que sí es yihadista y promueve la guerra santa. La gente que está luchando, que invadió Israel, como ustedes veían en mi Twitter, @Capitán Kaplan, Kaplan con K, @Capitán Kaplan, podían ver cómo esta gente se enorgullecía frente a sus padres
de la cantidad de judíos que mataron. Estamos hablando de una visión, una cosmovisión de establecer un califato sobre los escombros del Estado hereje entre comillas, de Israel, y como parte de una visión mucho más amplia, de un califato mucho más grande, que el mundo no tiene una solución para este tipo de cosas. Nosotros vemos, nosotros sabemos, no necesitamos el permiso del mundo, pero lo valoramos también, que tenemos el derecho a la autodefensa, que no podemos vivir más con terroristas en nuestros límites. Quien piensa que podemos seguir viviendo con terroristas en nuestros límites debe preguntarse si estaría dispuesto a vivir con un asesino como vecino, que todo el tiempo lo está atacando y que un día, cuando deje la puerta abierta, va a hacer lo que hizo con nuestros civiles. Eso es básicamente lo que estamos viviendo. Les agradezco mucho por tenerme en su programa y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, capitán. Gracias, Mayor. capitán. Gracias, mayor. Muy amable. Mayor, sí. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Bye.